el día de hoy. Pues. Entonces, ahí como o sea, tienen que tener ustedes esa parte, ¿va? De saber primero qué es, de qué es lo que se les está preguntando y después aplicar eso que se les preguntó, pues. Entonces tienen que tener esas dos dinámicas, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre algo? Recuerden que en la política ustedes tienen que estar, nosotros los que estamos en las ciencias sociales, nuestra principal herramienta es el lenguaje. Entonces, obviamente ustedes tienen que tener, por ejemplo, hacerse también cursos de oratoria, porque aunque no sean, ustedes estén formándose para ser políticos profesionales, como asesores van a tener que hablar en público, como en este caso candidatos obviamente, pero también en otros espacios como analistas y demás también tienen que estar hablando en público. Entonces tienen que acostumbrarse a responder con cierta metodología y obviamente es responder con el contenido, ¿verdad? Entonces hay que acostumbrarse, tanto en forma como en contenido, ¿verdad? Entonces, ¿a alguien se le ocurre? No. Licenciado, desde Licenciado usted. el neomarxismo, supongo que primero se tendrían que identificar los dos actores que intervienen entre este sistema de partidos, pero como se está hablando del neomarxismo, se identificarían otros organismos o entes, perdón. Sí, pero primero rompa con la idea de que el marxismo solo veía dos actores, porque el mismo, como yo le decía, incluso hasta el mismo marxismo ortodoxo planteaba, por ejemplo, les mencionaba que para Francia y para Alemania, en uno usa 8, en otro usa 11 clases sociales, o sea, no tenemos que estar viendo como normalmente nos acostumbra a solo tener ricos y pobres o solo obreros y empresarios, o sea, entonces las contradicciones son las que uno tiene que estar viendo, ¿no? Entonces, máxime en esta parte del neomarxismo, diríamos, depende qué autor de ellos, los citamos autor y diríamos desde la perspectiva de Shaft, desde la perspectiva de Orwell Wright, entre otros, o sea, la de Laclau, etcétera, o sea, ¿cuál sería la perspectiva de lo que ustedes están analizando? Y por supuesto, en este caso, aplicándolo a los partidos, ¿verdad? A los partidos políticos actuales, ¿en qué medida también ese mismo, si fuera la pregunta sobre la dialéctica, qué otros elementos, además de los partidos, tendríamos que estar viendo para el análisis de la política nacional? Pues. Recordemos que obviamente también hay contradicciones internas dentro del casismo. O sea, están aparte los que están importando y los que son exportadores. O sea, esa dinámica, obviamente hay unas contradicciones también dentro de ello. Obviamente el que está importando quisiera tener más fácil comprar dólares, ¿sí? Entonces, una moneda, en este caso devaluada, él tiene que conseguir mucho más quetzales para poder comprar unos pocos dólares. A su vez, al revés, los que son exportadores quieren pagar con quetzales y que esté devaluado el quetzal, para que a la hora de vender en el extranjero, que les van a pagar con dólares, si vale más el dólar, cuando lo trae acá, tienen más riqueza y por ende también puede tener más trabajadores. Entonces, esas dinámicas, esas contradicciones dentro de ellos también tendríamos que estar viendo. Pero bueno, ya estamos suficientes, creo yo, para la tarea que nos toca. En este caso, casi en orden de entrada, vamos a... La vez pasada lo hicimos sorteado, pero esta vez vamos a ver quiénes han hablado menos y que nos deben puntos. Y Jonathan sería uno de ellos. Isi también, que ha participado un poquito menos. De ahí Gerardo, Marvin y Andrea, Ana Lucía también, que han participado un poquito más.
empecemos con los que primero nombramos sobre las preguntas que nos tocaba de la unidad, ¿verdad? Vamos a ver. La autoevaluación 3. Aquí estamos, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más grande. No tanto. Ahí estamos. Empiezo a preguntar. Vamos a ver. Quien nombré primero fue a ¿quién? A Jonathan. Contame la primera pregunta. ¿Qué pusiste? ¿Cuál es, según Giddens, la clave de la sociología? Pero esa es de la comprobación de la lectura. Ahorita es la autoevaluación. Espérame, voy a buscar ese archivo. Permítame. Aquí está. Dice, caracterice en forma breve los conceptos de paradigma y de revoluciones científicas de Kuhn. En paradigma tengo que es un modelo adherido a las ciencias sociales, que es un modelo compartido con otras ciencias también, que es la teoría y los valores de una comunidad de investigadores. Gobernando tanto los problemas a investigar como los métodos para resolverlos. En sí, una imagen que le da forma o moldea a la sociedad en su pensamiento. Y sobre revoluciones científicas, veo que siempre involucra a los paradigmas. Veo que dice que cuando se acumulan suficientes anomalías que el paradigma existe, que no puede explicarse, produce una crisis. En sí, la revolución científica se da cuando el paradigma se ve imposibilitado de explicar esa crisis, entonces se da una ruptura que da un cambio de paradigma. Entonces a la cuestión del marco teórico y lo del cambio, se reemplaza el conocimiento anterior o descartable por un nuevo conocimiento que sea más compatible. Esto da como origen un proceso acumulativo. Y en sí es un progreso para la ciencia a raíz de esa ruptura y se empieza una nueva construcción social. En sí el cambio de paradigma, ya un proceso completo y que es más comunitario. Ya, ¿un ejemplo de ello? Una nueva forma de... los científicos deben ser persuadidos para adoptar el nuevo modelo según Kuhn. Permítame. Bueno, sobre las revoluciones que por ejemplo al respecto de todo el pensamiento que teníamos sobre el comunismo, sobre el socialismo, y que en tiempos modernos ya nos damos cuenta sobre las desigualdades que existen a través del capitalismo, como usted bien dijo. Lo que le importa en sí no es la igualdad, sino el que posee el capital, por ejemplo, ¿verdad? Pero vemos que anteriormente se moldeó un cambio del paradigma porque pensábamos que solamente en las sociedades, por ejemplo, en Europa, que teníamos pues si nos pudiéramos remontar un poco a la Segunda Guerra Mundial, ahí había un paradigma donde incluso la misma sociedad
elogiaba a lo que hoy denigran o se rechaza. Entonces, veníamos y vemos a Estados Unidos, por ejemplo, que empieza una campaña como de desprestigio en contra del paradigma que estaba allá, y la misma campaña que han tenido, por ejemplo, en Norteamérica acerca de hacer a Estados Unidos grande, ¿verdad? Entonces, el paradigma en sí estaba establecido en Europa, por ejemplo, y empezamos a ver que empiezan a ver como que notas en televisión o en revista acerca, por ejemplo, y ahora podemos mencionar las caricaturas, por ejemplo, porque se estaba implementando un nuevo sistema. O sea, en sí lo que se quería cambiar era el ingreso del capitalismo a Europa, ¿verdad? Creo que por ahí estoy aterrizando la idea. Entonces, para cambiar ese paradigma que estaba allá, o sea, en este caso la potencia necesitaba ingresar en la mente de las personas una nueva idea. La nueva idea de que no era necesario seguir manteniendo lo que tenían en ese entonces, podemos decir con el partido nazi, por ejemplo, que era como que apoyado por la mayoría de las personas en Alemania, por ejemplo, pero vemos que internamente empezaron a ingresar un nuevo pensamiento, al punto de que se podría desquebrajar el pensamiento. Es que te estás complicando. Sí, es que sí tenía la idea, pero en sí es eso, que el paradigma viejo, o sea, ya no podía explicar esta nueva realidad que querían que gobernara, ¿verdad? Entonces, de poco a poco empezaron a ingresar nuevas ideas que fueron fracturando lo demás. Ya no digas, párale ahí, o sea, antes tuviste bastante tiempo para darle, ¿no? Pero te fuiste complicando y te fuiste por las ramas, ¿no? Me vine por dos continentes. Sí, ahorita tal vez estamos en clase, ¿no? Pero en una evaluación te pondrían mal, porque te fuiste por las ramas con respecto a la pregunta. Vamos a ver, antes de hacer algunas observaciones, vamos a ver qué dice Eugenia y después Isi con respecto a ¿qué puso ahí? Eugenia. Sí, con respecto a la primera pregunta, se colocó que se caracteriza por la concepción del objeto de estudio de una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares de ese objeto. Ese contenido define los problemas que deben investigarse, la metodología por emplear y la forma de explicar los resultados de la investigación. Sí, ¿cuál sería un ejemplo entonces en este caso? ¿Qué pensaría usted? De una revolución científica. Podría ser la etapa de la Ilustración. ¿Cómo? En la que hubo un cambio de pensamiento, de pasar a un pensamiento metafísico, a uno mucho más cuantitativo o metodológico en cuanto a teorías. Iba bien, pero esta parte hay que ir puliendo más. Vamos a ver qué dice Isi. Para mí, licenciado, también podría ser como la era de la industrialización. ¿La? Industrialización. La industrialización. Sí, explica un poquito más. Por ejemplo, va como que de lo general
a lo específico, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, en la industrialización, se empezaban porque la mano de obra ya no era suficiente. Y también empezó como las investigaciones, ¿verdad? Las experimentaciones. Y como el primer experimento que dio origen a la industrialización fue como que no recuerdo exactamente los materiales, pero fue como una cuerda y una rueda girando, varias ruedas, y esto hicieron de que, como por ejemplo, un banano pasara más rápido que un banano lo llevara una persona. Entonces dieron un problema general y dieron una solución, por ejemplo, algo particular. Lo podría guiar por ahí, no sé. Sí, usted me imagino que está aplicando de otra clase, ¿verdad? Pero sí, o sea, ustedes pudieron, o sea, plantear, o sea, la ilustración que sería ahí, no necesariamente se dio completo un cambio de paradigma ahí, y de igual manera en el capitalismo industrial se fue dando tanto, pero sí, digamos, o sea, hay un cambio de modelo, de paradigma de la producción en serie, la producción en este caso, como usted estaba planteando, las máquinas, el papel de las máquinas respecto a los trabajadores, por eso los mismos trabajadores a veces atacaban y destruían las máquinas, pero siempre el paradigma es el capitalismo, ¿eh? Pero está bien, o sea, incluso si lo pasamos para el presente, diríamos que ustedes mismos están tratando, al menos mi intención era eso, que cambiaran ustedes del paradigma, del modelo de la política tradicional a la nueva política, ¿verdad? Que incluía también dentro de ese cambio de paradigma, de modelo, también la misma descolonización, que sería otro enfoque, ¿verdad? Si planteamos también el modelo de un Estado plurinacional, también sería un cambio de paradigma.